Gracias, buenos días. Agradezco profundamente la oportunidad de participar en este foro importante dentro de la estructura del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados. Centraré mi intervención en un dato relevante que en mi opinión no ha sido suficientemente transparentado a lo largo de esta mecánica parlamentaria. Me refiero a los límites jurisprudenciales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la legalidad, operación y funcionamiento de la modalidad del autoabastecimiento. Comenzaré diciendo que como consecuencia de los compromisos asumidos por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el marco del Telecán, el 23 de diciembre de 1992 se reformó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para establecer que la generación de energía eléctrica para el autoabasto no era constitutiva del servicio público de electricidad. Es decir, el autoabasto fue excluido del área estratégica de la electricidad reservada a la nación por conducto del Estado y a través de CFE en los entonces vigentes artículos 27 y 28 constitucionales. Esta reforma legislativa fue complementada con la expedición del reglamento de la ley de la materia. En los artículos 126 y 135 se dispuso que los excedentes de generación que rebasaran las necesidades normales inherentes al autoabasto tendrían que ser vendidos a la Comisión Federal de Electricidad. 24 de mayo del 2001, gobierno de Vicente Fox, se publica una reforma al reglamento con el propósito de permitir a los permisionarios de autoabastecimiento que pudiesen vender a CFE el total de la producción y no solamente los excedentes del autoconsumo. Esta modificación fue objeto de una controversia constitucional promovida por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, alegando esencialmente que el presidente de la República había invadido las atribuciones legislativas en materia de energía eléctrica establecidas a favor del Poder Legislativo Federal. Esta controversia fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante una sentencia emitida el 25 de abril del 2002. Ahí, el Pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad de la reforma de Fox y fijó un trascendental criterio interpretativo sobre la naturaleza, límites y restricciones del autoabastecimiento. Dado que se trata de una sentencia emanada de una controversia constitucional, este fallo adquirió el rango jerárquico de jurisprudencia y por lo tanto es norma de observancia obligatoria. Esencialmente, los ministros consideraron que esta reforma significaba un cambio sustancial en relación a las condiciones establecidas por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en virtud de que el Ejecutivo Federal desvirtuó el requisito sine qua non del autoconsumo. Y dijeron los ministros de la Corte, el autoconsumo es el elemento distintivo básico de la figura del autoabastecimiento. De modo específico, en este fallo emblemático se establecieron dos pronunciamientos categóricos. Leo a continuación, comillas, del objetivo legal de la figura de autoabasto se desprende que la producción de electricidad tiene que ser dirigida a cubrir las necesidades del permisionario, pues la norma indica que toda la producción
debe ser destinada al autoconsumo. En una segunda consideración, los ministros de la Corte dijeron lo siguiente: la finalidad primordial del autoabasto es la de relevar al servicio público de la carga de sus consumos de electricidad en la medida en que sus procedimientos de generación de electricidad deben cubrir sus necesidades de consumo. En otras palabras, dijeron los ministros de la Corte, al establecer límites más laxos para el caso del autoabastecimiento y al eliminar los límites de compromiso de capacidades y producción, podrían existir proyectos de autogeneración ilegales cuyo destino no sea el autoconsumo, sino la venta de electricidad. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, en el contexto de la revisión de la cuenta pública 2004, se abocó a la revisión de permisos de autoabasto y, derivado de ello, emitió un informe especial de revisión de situación excepcional, en donde a la letra se dispuso lo siguiente, comillas: las sociedades de autoabasto que no generan energía eléctrica para el autoconsumo, sino para su venta a terceros encubiertos como socios, cometen fraude a la ley que daña las finanzas de la CFE y propician el surgimiento de un mercado eléctrico que no está previsto en el sistema jurídico nacional. De lo antes dicho, concluyo lo siguiente. Primero, existe un pronunciamiento claro, preciso, indudable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la razón de ser del autoabasto es la producción para el autoconsumo. Segundo, de este criterio jurisprudencial se deduce que la generación para la venta a terceros disfrazados de socios es contraria a la esencia y límites legales del autoabastecimiento, postura que de manera absolutamente indubitable ha sido avalada por la Auditoría Superior de la Federación. Consecuentemente, tercero, los permisos de generación que amparan ese fraude a la ley son total y definitivamente ilegales. Consecuentemente, es falsa de toda falsedad la versión propalada por voceros empresariales en el sentido de que la Corte ya había declarado válidos o legales los autoabastos irregulares. Doctor Raúl, si podemos ir concluyendo. Concluyo diciendo, todo lo anterior explica y justifica por qué razón dentro de la iniciativa presidencial se está planteando la insubsistencia de los autoabastos irregulares. Muchas gracias.